fuera de Venezuela, los acontecimientos y las conversaciones que están intentando tener distintos países con las fuerzas de Maduro. ¿Qué información tenés, Jesús, o qué información te llega de esta posibilidad de negociaciones de estos países que supuestamente han sido ideológicamente cercanos o por lo menos más tolerantes? No sé si ideológicamente cercanos se puede hablar de alguien de Maduro, pero sí más tolerantes como en este caso los gobiernos de Colombia o de Brasil o de México, y que ahora no se están pronunciando y que sí están conversando seguramente con algunos representantes del gobierno de Maduro. Sí, bueno, se especula que hay conversaciones entre el gobierno y los representantes diplomáticos de estos países, por eso han sido muy cautos al hablar del tema. El caso de López Obrador ha dicho que hay que esperar la publicación de resultados. En el caso de Gustavo Petro no se ha comunicado, no ha expresado su opinión. Y en el caso del presidente Lula ha dicho lo mismo, que hace falta la publicación de los resultados. Entiendo que hubo una solicitud por parte del presidente Maduro de tener una reunión con la embajadora de Brasil en Venezuela, que fue rechazada hasta tanto no se publiquen los resultados. Y permíteme que incorpore algo acá que no sé si lo mencionaron, pero es una preocupación para transparencia electoral. Dado que las actas se tenían que haber publicado el domingo y ya estamos a casi 48 horas del cierre de mesas y no se han publicado, y han anunciado que en la brevedad o en las próximas horas van a ser publicadas, nosotros tememos que se estén falsificando las actas y se publiquen unas actas falsas para sostener ese resultado fraudulento que fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral el domingo. No lo digo con ninguna prueba, pero son especulaciones que se están dando, dado que hay una altísima presión para que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados y necesitan de alguna manera respaldar lo que anunciaron el domingo y se apuraron mucho en proclamar con la presidencia de Nicolás Maduro. Entonces es muy preocupante porque se vuelve un tema muy técnico en el caso de que se falsifiquen las actas, y podemos caer en una cuestión que ha pasado antes en Venezuela, que se desvía el tema principal y se puede terminar discutiendo temas muy técnicos sobre la autenticidad o no de las actas, y esto le daría tiempo y oxígeno al gobierno para sostenerse en el poder, claro, desmoralizar la oposición y ir atacando selectivamente a los liderazgos opositores que están movilizando las calles. Y esto es un patrón, es un libreto que ya hemos visto en otras ocasiones en los que también ha estado muy crispado el ambiente. La falsificación de las actas que podría ayudar al gobierno de Maduro a seguir permaneciendo y en la permanencia, horadar este movimiento que se está dando tan general contra su régimen. Aquí con nosotros Walter Molina, que es politólogo venezolano, quiere decir algo sobre esto. Yo quisiera agregar a lo que estaba diciendo Jesús, que también es una preocupación para nosotros, que en este preciso momento varios miembros de los grupos de tarea del régimen de Nicolás Maduro está secuestrando a quienes fueron testigos de mesa, fiscales, durante las elecciones. Ahora mismo está ocurriendo. Esto alimenta lo que está diciendo, esta preocupación que dice Jesús, porque son ellos quienes pueden demostrar después, si hay falsificaciones, que con acta en mano, que eso que está diciendo el CNE es falso. Esto que estás contando, esta información que te está llegando de que se está secuestrando testigos, hay miles de testigos. Hay miles, miles de testigos. Claro, no sabría decir cuál es el patrón. Se llama testigo, claro, a los fiscales correcto, de mesa. Correcto. O sea que hay miles en todo el país. Están yendo, ahí vi por lo menos 3, 4 videos, las mismas personas grabando en casas, en departamentos humildes, en barrios de Caracas, y los están secuestrando en este momento. El terrorismo de Estado está profundizándose de manera exponencial. ¿Y esto que estás diciendo, cómo se complementa con lo que está contando Jesús? ¿O también querés hacerle alguna pregunta al respecto? No, bueno, él podrá detallar, pero bueno, los fiscales, más allá de que estas actas ya la tiene la oposición, de hecho están publicadas en una página web que anunciaron ayer, pero bueno, los testigos son los que pueden decir, en esta mesa el régimen está diciendo que estos fueron los resultados y yo tengo acá el acta que los desmiente. Si esto se generaliza, Jesús, esto que está avisando Walter, es una masacre, porque estamos hablando de miles de personas.
Sí, en Venezuela en las elecciones se acreditaron cerca de 90.000 testigos, realmente son 30.000 mesas, pero se acreditan testigos principales y suplentes. Yo vi la misma información que Walter, yo no creo que vayan a por todos, pero sí están haciendo un castigo ejemplificante, ¿no? De manera de aterrorizar a los otros testigos en caso de que tengan que acudir a alguna audiencia, presentar pruebas. Es un ejercicio selectivo, ¿no? Para desmotivar o desincentivar a las personas a exigir la rendición de cuentas, en este caso de los resultados, pero coincido con Walter, incrementa esta sospecha de que se está armando una suerte de 30.000 actas paralelas, ¿no?, que sustenten esos resultados fraudulentos. Por que eso... Ahora, ¿quién va a creer eso, no? Porque si ya están publicadas las actas, si ya están también en poder de la oposición, si ya las podemos ver porque están online, ¿quién puede creer, sobre todo de toda esta gente que estamos viendo pacíficamente en las calles y que ya sabe que es fraudulento el resultado? Sí, pero apuntan claramente a horadar la presión internacional, sobre todo de los países que están pidiendo que muestren datos. Este es el punto. Porque los países que de alguna manera hoy todavía pueden operar, como son Brasil, Colombia o México, lo que están pidiendo es muéstrennos datos. Si esto ocurre, empieza a horadar ese apoyo. Y ese es el objetivo que tiene el régimen. A ver, ellos mostrarían las actas truchas. Claro. Sí, pero sería que entrarías en un plano de discusión. Claro. Entonces, entre la negación de hoy de cualquier dato, lo que estarías aportando son datos que serían discutibles en todo caso. Y ahí sí es entrar en la discusión sobre el fraude. Hoy lo que ha habido es una negación de cualquier dato. A ver, podemos ampliar la imagen. Esto que estamos viendo acaba de pasar. Estamos viendo a Edmundo, a quien ganó las elecciones según los sondeos, y también a María Corina Machado en la manifestación. Ahí los están viendo arriba de un colectivo, un micro, paseando por la manifestación y rodeadas de la gente que se acerca. Esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora. Mientras nosotros estamos reportando, Walter nos dice secuestros de algunos testigos, o sea, fiscales, que han estado en contacto en las mesas, a modo de amedrentamiento a los miles de fiscales que saben cuáles fueron y a quiénes votó la gente. Y claramente lo que necesita Maduro es que el mundo encuentre en el mundo reconocimiento. O sea, cualquier régimen lo que necesita cualquier país es que de otros países los reconozcan como válidos sus gobiernos. Es parte básica de la ciencia política, incluso de cómo reconocer a los países. Bueno, Maduro necesita darse vuelta y que o Lula, o Petro, o López Obrador, todavía hasta que sea el recambio, en México, reconozcan el triunfo de Maduro y él así poder decir hacia afuera, bueno, ya está, tengo reconocimiento, y hacia adentro ya tiene experiencia en cómo manejar la violencia y la condena que puede llegar a tener con la violencia. Recordemos que hay una causa en la Corte Penal Internacional de La Haya por desaparecidos y por las masacres cometidas por Maduro. Y no le importa, y va a las elecciones, no le importa nada. Y sigue adelante. No le importa nada. Nos decía eso David hace un rato, ¿no? Recordando eso como un hito importante, pero no le importa nada lo que está sucediendo. Esto parece una buena señal, digamos, que María Corina Machado se esté caminando, se muestre, sea más difícil dar con ella, digo, por el régimen, porque hay un miedo del que se está hablando desde el domingo, de que sea mínimamente secuestrada, máximamente detenida, de un ataque hacia ella, hacia su persona. Ahora se está mostrando bien rodeada. Sería de un escándalo ya mucho más difícil de explicar por parte de Maduro, porque él puede decir, bueno, grupos paramilitares entran a lo de un diputado o un exdiputado y lo detiene un dirigente opositor, pero a la líder de todo este movimiento, porque es sabido que Edmundo González es el candidato que terminó siendo candidato porque ella está proscripta, porque ella no puede ser candidato. Por supuesto. Si la detienen a ella, ya sería un paso más donde le costaría mucho más recibir el apoyo de los otros países. Jesús, que estamos viendo el momento en que se muestra María Corina Machado en la manifestación. Entiendo que vos también tenés las imágenes y que esto es una buena señal. ¿Cómo la estás viendo? Sí, yo creo que la presión interna es fundamental, o sea, mantener el entusiasmo, mantener la posibilidad de cambio allí latente.
es muy importante para que las personas sigan movilizadas, para que las personas sigan defendiendo el voto, defendiendo los resultados, enfrentando la narrativa del fraude institucional y sobre todo también para que la comunidad internacional entienda que esta vez es diferente, ¿no? Que lo que se expresó el domingo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las restricciones, a pesar de que 5 millones de venezolanos en el exterior no pudieron votar, de que María Corina Machado fue inhabilitada, es una vocación de cambio muy difícil de detener y que en este sentido creo que hay un antes y un después y ojalá la comunidad internacional lo entienda y sea responsable para evitar mayores casos de violencia como los que vimos ayer. ¿Tenés expectativa? Porque hasta ahora estamos hablando de los países que han tenido tolerancia al régimen de Maduro. ¿Tenés expectativa con la conversación que supuestamente tendría Maduro con Biden? Mira, difícil, ¿no? Difícil porque Estados Unidos está también, o el Partido Demócrata y la presidencia actual de Estados Unidos está en un declive, ¿no? Una suerte de vacío allí. Sin embargo, evidentemente es muy importante, pero más allá de que Lula o Petro sean tolerantes, yo lo que creo es que no han roto los canales de comunicación y eso es lo valorable y lo que lo diferencia de otros países democráticos en la región, incluso Chile, por ejemplo, un gobierno de izquierda que rompió relaciones a causa de Venezuela, ¿no? Sí. En el caso de Colombia y en el caso de Brasil, lo destacable y lo que es válido allí, lo que es valorable es que tienen todavía canal de comunicación, tienen emisarios diplomáticos, tienen llegada no solo a Nicolás Maduro, sino a distintos líderes de la élite que gobierna Venezuela. Entonces creo que deben estar en un proceso de negociación muy fuerte, muy difícil. Y por eso me preocupa, y reitero esto, y ojalá me equivoque, sí, que una publicación de unas falsas actas prolongue la discusión, la convierta en algo claro, técnico, sí, perdamos de foco lo que está pasando, y esto, en definitiva, le va a dar oxígeno al gobierno de Maduro. A ver, hay una conversación que creo que tenemos que tener con Walter, con Andrés, Claudio, Gaby, vos, Jesús, que es, a ver, ¿cuál es la verdad de la posibilidad de conversación con Maduro? Porque Maduro no tiene opción. Maduro puede ser detenido si acepta que alguien ganó y no es él, que otra persona esté a cargo. Digamos, tiene causas en contra, incluidas las de lesa humanidad de las que estamos hablando. No tiene un futuro posible fuera de este lugar. Por eso se hace difícil desde bien afuera entender que hay una posibilidad donde él comprenda que le conviene conversar y entregar el poder a los votos, a la gente. Creo que esto también hay que decirlo, digamos, él está jugando el todo por el todo, no es que tiene una opción más que, en todo caso, exiliarse en algún país, Jesús. Sí, de todos modos, y volviendo con el tema de la importancia de Colombia y Brasil, en un momento el gobierno de Gustavo Petro anunció el impulso de un acuerdo para respetar las garantías de los derrotados en esta elección y hacer una suerte, no sé si amnistía, pero al menos de darle alguna garantía, en este caso al gobierno, de que si salía iba a tener algún tipo de trato que no terminara directamente en la cárcel y con la investigación por crímenes de lesa humanidad. Claro, es muy difícil que eso suceda, digamos, le pesan muchas cosas, sobre todo el gobierno, Walter, de Maduro y sus más fuertes dirigentes, ¿no? Bueno, es que esa es la negociación. Esa es la negociación que están teniendo. Esa es la negociación, claro. Y obviamente Maduro no daría el paso o no permitiría que se diera el paso sin haber negociado todo eso. El problema acá... A ver, ¿qué es lo que entonces está negociando Maduro? O por lo menos podría llegar a negociar, porque... A mí me parece que su pelea interna es o soy aquí el rey de Venezuela, el dictador de Venezuela,
o no soy nadie, o voy a la cárcel, o tengo que exiliarme, digamos, en el mejor de los casos. Claro. Maduro tiene en este momento una recompensa en los Estados Unidos. Esa es una negociación que se puede dar. También tiene una investigación en la Corte Penal Internacional, que esto también se ha escrito mucho sobre eso. Hay una recompensa por su detención. Por su detención, 15 millones de dólares. Exactamente. Ahora, el problema yo creo que no es Maduro únicamente, sino los dos grupos que pugnan dentro del chavismo. Hay uno que claramente está de acuerdo con avanzar hacia una transición y ellos poder tener un futuro político, y otros que no. Y ese chicken game es el que está tratándose. Pero este choque no tiene que ver con las responsabilidades, no tiene acaso que ver con los grupos que inevitablemente serían detenidos. No, en política no todo es inevitable realmente, ¿no? La jurisdicción, lo legal es una cosa, pero la política siempre va más allá. El problema acá es precisamente los que se ven fuera de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, veo una mesa de negociación y no sé si hay un puesto para esa mesa de Diosdado Cabello, que es el principal que no quiere entregar. Por ejemplo, el más extremo de Claro, el más extremo de todo. Ahora, ese es el problema. Sin embargo, bueno, lo que se tiene que tratar de hacer es que el grupo que estaría dispuesto a lograr la transición sea el que se imponga dentro de la nomenclatura chavista. Walter, ¿querés agregar algo? Quisiera agregar que a la comunidad internacional que sigan con esta presión, realmente me parece maravilloso que ha trascendido y que es transversal a ideologías, porque esto no se trata de ideología, esto se trata de democracia contra autocracia, y que no dejen al pueblo venezolano solo, que está en las calles y que va a seguir en las calles porque realmente no nos queda de otra. Nosotros no tenemos otra, que esto siga como va. No es una opción, porque esto significa más diáspora, esto significa más muertos, esto significa más tortura. Andrés, para intentar, vos coincidís con que esto es lo que tendría que aceptar negociar Maduro para intentar una salida. Sí, sin duda. El tema de Maduro y esa cúpula, digamos, que se ha apropiado del poder, es un tema de cómo desbloquear esa salida. Coincido con lo que decía Walter. Yo he observado que también hay grupos en el chavismo que están con agendas distintas. Es lo que me hace explicar que hayamos llegado a estas elecciones. Es decir, si se hubiese impuesto desde el principio la línea dura, sencillamente no hubiese habido ninguna elección, hubiese sido ilegalizados los partidos, como ha ocurrido en otros países, como Nicaragua. Pero alguna fuerza dentro del chavismo decidió ir a unas elecciones mediana o aunque fuesen mínimamente competitivas, y esto se les salió de las manos, sin duda alguna. Esa es la lectura que yo hago. En ese escenario habría que encontrar maneras de que Maduro y quienes están en el poder puedan encontrar una salida a esta situación. Yo no lo termino de ver claro el día de hoy, porque todas las señales son que están más bien atrincherados en el poder. Imaginamos entonces, Jesús, que las conversaciones no son solamente con los poderosos que están al lado de Maduro, sino con distintas personas que representan las distintas opiniones en el chavismo, ¿no? Sí. Bueno, históricamente los regímenes democráticos cuando caen es justamente por esas diferencias internas, por el quiebre de la élite gobernante, ¿no? Yo creo que aquí el incentivo que se tiene que encontrar es que alguna facción que integra esta élite, bueno, encuentre algún beneficio en ceder el poder e incluso competir en unas elecciones posteriores. Recuerden que el año que viene hay elecciones también. La sobrevivencia del chavismo o de alguna línea del chavismo a cambio de ciertos beneficios y de ciertos buenos tratos para seguir en competencia política. Mientras tanto, Claudio, el silencio de estos países, que ya estamos a martes, es casi, por lo menos de mi parte, una de las pocas señales que me provoca optimismo, ¿no? El silencio habla siempre de una conversación que está sucediendo. Claramente ese es el punto, y hay que ver a dónde penetran, porque lo hemos visto ya en muchos países, los países del este, los países de los Balcanes, que han tenido asesinos de situación de represión, de lesa humanidad. En algún punto hay sectores que los han entregado o que han conseguido negociar una salida. Esto es realismo político, es buscar que no siga sufriendo el pueblo venezolano, y si la salida es ser de alguna manera complaciente con una solución, un espacio de fuga, para decirlo de alguna manera, de una parte del régimen, es muy probable, y eso es lo que están intentando,
No va a ser la primera vez, no va a ser la primera vez que Estados Unidos haya hecho este tipo de concesiones para destrabar una situación, y creo que hasta ahora la información que tenemos es que está siendo en este sentido donde se está trabajando. Y también un poco el testimonio de David, el ex comisionado de la OEA, que manifiesta mucho optimismo sin contarnos nada, pero que finalmente pudo dejar trascender que hay conversaciones con los militares. Lo dijo sobre el final, lo dijo claramente, sobre el final, ¿no? Estamos trabajando sobre ese sector, y esto es una señal muy relevante porque son los que tienen en sus manos la llave para poner fin al régimen, porque si termina el régimen de tener su aparato represivo cohesionado, que es lo que hoy tiene, ese va a ser el fin del régimen, como hemos visto en todos los gobiernos dictatoriales del mundo. Por lo tanto, romper la cohesión del aparato represivo es sustancial para terminar con el régimen. Me parece que esto es lo más importante que nosotros podemos dejarles hoy como conclusión, conversando, discutiendo acaloradamente entre todos nosotros, recibiendo la información en vivo mientras siguen, por supuesto, las protestas en las calles. Hay conversaciones que siguen dándose, por lo tanto, para nosotros eso es una señal de optimismo, y estas conversaciones también con los que tienen las armas, con los que en estos momentos pueden reprimir a quienes están manifestándose, o cambiar de idea, o negociar, o intentar digamos, un traspaso de poder, o algún tipo de transición en Venezuela. Esto es lo central que hemos aprendido hoy, que está sucediendo, y ojalá en las próximas horas haya novedades. Y de alguna manera, María Laura, si uno mira el pasado más o menos reciente de América Latina, la mayor parte de las transiciones a las democracias fueron negociadas. Salvo el colapso de la dictadura argentina, la mayoría fueron negociadas, y fueron negociadas con el paraguas que le han puesto la comunidad internacional para buscar una salida. Si no, miremos Pinochet en Chile, o el régimen en Brasil, o lo que pasó en Perú. En general, la mayoría, o igualmente en Uruguay, la mayoría de las salidas democráticas, las transiciones a la democracia en América Latina han sido con una negociación. Bueno, y nosotros seguimos de cerca todo esto. Ahora tenemos con ustedes que hacer una pequeña pausa. Seguimos muy de cerca, y creemos que este segundo día dedicado íntegramente a lo que pasa en Venezuela es realmente lo que es importante mostrarles, y lo que es importante seguir de cerca. No estamos hablando de un país increíble, de puertas abiertas, que desde hace muchos años está padeciendo una vida que no merece.